Bienvenidos estudiantes a la segunda parte del video de geometría analítica. En el video anterior ya habíamos estudiado problemas relativos a rectas, parábolas y circunferencias. Por lo tanto, en este video nos corresponde estudiar las otras dos cónicas que son la elipse y la parábola. Vamos a partir con elipse. Les recuerdo que la elipse se define como el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tales que la distancia de esos puntos a dos puntos llamados focos, la distancia de esos puntos del plano, la suma de las distancias de esos puntos a los focos es constante. ¿Sí? Y una elipse tiene como ecuación canónica o ecuación normal la siguiente: x menos h al cuadrado partido a cuadrado más y menos k al cuadrado partido b cuadrado igual a 1. ¿Sí? Donde h, k son las coordenadas del centro. El valor a, aquí en la ecuación canónica aparece un a cuadrado. El valor a, ¿cierto?, es la distancia que hay desde el centro hasta el vértice horizontal. Sería la medida del semieje horizontal. Luego vamos a explicar qué es. Y el b sería la medida del semieje vertical. Fíjense, el a está asociado a la coordenada x, por lo tanto, es el semieje horizontal. Y el B está asociado al I, o sea, es el semieje vertical. ¿Pero qué es el semieje? Bueno, si acá tengo una representación de la elipse, tengo que el semieje es la distancia que va desde el centro hacia uno de los vértices. Entonces, el semieje horizontal, les recuerdo que una elipse tiene 4 vértices. El semieje horizontal es aquel que va desde el centro hacia los vértices horizontales. ¿Sí? Y el eje horizontal es el segmento que une ambos vértices. Los vértices que están, que son colineales con el centro, pero de manera horizontal. ¿Sí? Entonces, fíjense acá, el A es la medida del semieje horizontal, o sea, de la mitad del eje horizontal, sería esto. Y el B es la medida del semieje vertical, o sea, esta medida de acá, ¿sí? El semieje vertical es aquel que une el centro con los vértices verticales. Y acá un detalle de la elipse. Los focos, que eran esos puntos a los cuales, esos puntos tales que los puntos de la elipse equidistan a los focos, o sea, la suma de la distancia de un punto de la elipse a los focos, la suma de estas dos cositas siempre es constante para todos los puntos de la elipse. ¿Sí? Entonces, esos son los focos. ¿Sí? Los focos de la elipse son los que aparecen en la definición del lugar geométrico. Y siempre están ubicados en el eje mayor. ¿Sí? Siempre se ubican en el eje mayor. Y están entre el centro y los vértices. ¿Sí? Siempre están acá. Si la elipse fuera vertical, los focos estarían en el eje vertical. Luego vamos a explicar cómo graficar una elipse de acuerdo a los parámetros que yo voy a obtener. ¿Sí? Por el momento solo conviene recordar que los focos siempre se ubican en el eje mayor, el centro es h, k, y bueno, en la ecuación aparecen las distancias o las medidas de los semiejes. Entonces, el ejercicio que les quiero mostrar dice: determine la ecuación de la elipse cuyos focos son el 0,2 y el 6,2 y la longitud del eje mayor es 10. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Dice, la propiedad que yo les dije es que los focos siempre están ubicados en el eje mayor, en el semieje mayor. Entonces, si nos están diciendo que la longitud del eje mayor es 10, entonces nosotros sabemos que los focos 0,2 y 6,2 están ubicados en aquel eje de longitud 10. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo son los focos. Están en las coordenadas 0,2 y en las coordenadas 6,2. Por lo tanto, fíjense que
entre los focos, la coordenada y de los focos se mantiene constante. Entonces, eso quiere decir que los focos están ubicados horizontalmente, porque no varía la altura de los focos, ¿sí? Es decir, tengo un foco por acá y un foco por acá, ¿sí? Si los focos estuvieran ubicados en el eje vertical, sería la coordenada Y la que cambiaría y la X se mantendría constante, porque para ir de un foco al otro foco yo me tendría que desplazar verticalmente. Cambio acá, para ir de un foco al otro foco, yo me tengo que desplazar horizontalmente porque solo se mueve la abscisa en este caso. No tanto los focos están en el eje horizontal. De lo anterior, entonces, yo puedo sacar que el semieje mayor es el horizontal, porque los focos siempre están ubicados en el eje mayor. Por lo tanto, ya sé que mi eje mayor mide 10. ¿Sí? Además, fíjense lo que ocurre aquí con la elipse. El centro está justo ubicado entre medio de los dos focos, o sea, la distancia que hay del centro a un foco, que acá yo le puse C, es la misma hacia el foco de la derecha que hacia el foco de la izquierda, ¿sí? Por lo tanto, el centro equidista a los focos. Por lo tanto, como el centro equidista a los focos, es el punto medio del segmento que une a los focos. Por lo tanto, al ser el centro el punto medio del segmento que une a los focos, las coordenadas del centro, como ya conocemos los focos, va a ser el promedio de las coordenadas de los focos. Eso es por propiedades de punto medio. Por lo tanto, la coordenada X del foco va a ser el promedio entre las coordenadas de los focos, o sea, 0 más 6 dividido en 2, y la coordenada Y del foco va a ser 2 más 2 dividido en 2. Por lo tanto, el centro tiene coordenadas 3,2. Por lo tanto, ya he encontrado el centro. Fíjense, nos piden determinar la ecuación de la elipse, por lo tanto, tenemos que llegar a una ecuación de esta forma. Necesitamos el centro, y ya lo tenemos, h, k, y necesitamos los valores de A y de B. Como a mí me dicen que la longitud del eje mayor es 10, y yo sé que el eje mayor es horizontal, por lo que ya expliqué, entonces el semieje, bueno, el eje es la distancia, es la medida, no, es el segmento que une los vértices, ¿sí? Ese es el eje de una elipse. Tengo el eje horizontal y el eje vertical. Yo ya sé que mi eje mayor es el horizontal, es decir, todo este eje mide 10. Por lo tanto, el semieje, que es la distancia del centro a un vértice, es la mitad de este eje completo. O sea, el semieje mayor mide 5, ¿sí? Porque es la mitad de 10. De acá, entonces, yo saco que la distancia del centro a los vértices es 5. Por lo tanto, el vértice 1, ¿cierto?, está en el 8,2 y el vértice 2 está en el menos 2,2. Ya tengo entonces el semieje horizontal, o sea, ya tengo el que está asociado a la X, ya tengo el A, que vale 5, me falta el B, el asociado al Y. ¿Cómo voy a sacar el B? De la siguiente manera. Entonces, fíjense, yo ya sé dónde están los focos y dónde está el centro, ¿sí? Entonces puedo calcular esta distancia C, que es la distancia desde el centro al foco, ¿sí? El centro es el punto 3,2. Entonces, ¿cuál será la distancia a los focos? Acá yo saco, usando fórmula de distancia o bien comparando las coordenadas, que la distancia del centro a los focos es 3. Por lo tanto, yo sé que este C que tengo acá mide 3. Y en una elipse siempre se cumple esta interesante propiedad. La medida del semieje mayor al cuadrado es siempre igual a la medida del semieje menor al cuadrado más SC al cuadrado, donde ¿qué es C? Es la distancia del centro al foco, ¿sí? Por lo tanto, yo había obtenido que, esto no se les puede olvidar, yo había obtenido que la distancia del centro al foco,
que es el C, valía 3. Por lo tanto, C cuadrado vale 9. Además, yo sabía que el semieje mayor, que era el horizontal, valía 5. Por lo tanto, A cuadrado es igual a 5. Reemplazo en este teorema, en esta expresión, y tengo que el semieje mayor al cuadrado, que es 25, es igual a b cuadrado más 9, que era c cuadrado. Por lo tanto, b cuadrado es igual a 16 y por lo tanto b es igual a 4. Como b es la distancia, es la medida del semieje menor, del semieje vertical, tengo que siempre es positivo, por lo tanto solo me quedo con el 4. Entonces de acá yo saco que el semieje menor mide 4 y es el vertical, porque el mayor era el horizontal. Entonces el semieje menor mide 4. Por lo tanto, la ecuación de mi elipse es la siguiente. Tengo el centro, que era el 3,2, o sea, tengo el h, k, y acá el 5 es el a y el 4 es el b. ¿Por qué el a es 5? Porque el a es el que está asociado a la x, ¿cierto? El horizontal. Y ya sé que el semieje horizontal mide 5 y el semieje vertical, o sea, el asociado al y, mide 4. Por eso va acá el 5 al cuadrado y acá el 4 al cuadrado y no al revés. Por lo tanto, la ecuación de mi elipse es x menos 3 al cuadrado dividido 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado dividido 4 al cuadrado igual a 1. Antes de terminar esto, quería explicar lo que es la excentricidad de una elipse. Y la excentricidad siempre está definida como el valor c dividido la medida del semieje mayor. Entonces, en este caso, el C, habíamos encontrado que valía 3, el C era la distancia desde el centro a los focos, 3, y el semieje mayor mide 5. Por lo tanto, la excentricidad es 0,6. Recuerden que la excentricidad es una medida de qué tanto se desvía la forma de mi cónica de una circunferencia. Para una elipse, la excentricidad siempre está entre 0 y 1. Por lo tanto, si ustedes calculan la excentricidad y les da negativa o les da algún valor mayor que 1, si están en una elipse, eso significa que han cometido algún error. ¿Sí? Bueno, esto respecto a la elipse. Respecto a la hipérbola, bueno, una hipérbola se define de manera similar a una elipse. Recuerden que la elipse se definía como el lugar geométrico de todos los puntos del plano, tal que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. La hipérbola es muy parecida, solo que es la diferencia de la distancia. Entonces, la hipérbola también tiene dos focos y los puntos de la hipérbola cumplen que la suma de las distancias de esos puntos a los focos, la diferencia de esas distancias, ¿cierto?, es constante. En la elipse, la suma de esas distancias es constante. En la hipérbola, la diferencia, la resta de esas distancias es constante. Entonces, ¿cuál es la ecuación de una hipérbola? Bueno, también es muy similar a la de la elipse, pero ¿en qué varía? En que es x menos h al cuadrado dividido a cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. La de la elipse era con un más, la de la hipérbola es con un menos. Y voy a distinguir dos hipérbolas, la horizontal y la vertical. La hipérbola horizontal es aquella en la que el segmento que une el centro con los focos es horizontal. Entonces los focos están ubicados horizontalmente respecto al centro. ¿Y cómo yo voy a reconocer cuando es horizontal? Porque fíjense, el cuadrado que está positivo es el asociado a x, ¿sí? Y el negativo es el asociado a y. Por lo tanto, cuando el x es el que es positivo, el cuadrado asociado a x es positivo, la hipérbola es horizontal. En cambio, si es el cuadrado asociado a y, el positivo, la hipérbola va a ser vertical.
Y acá tengo más o menos el esbozo de una gráfica de una hipérbola horizontal, ¿sí? El centro siempre es h, k. El centro de la hipérbola sería este en el gráfico. Los vértices son puntos parecidos a los vértices de una parábola. Los vértices de la hipérbola son dos, uno por cada rama de la hipérbola. Y los focos son estos que están acá, uno por cada rama de la hipérbola. Entonces, la distancia que hay desde el centro a los vértices le llamamos A, y la distancia que hay desde el centro a los focos, al igual que la elipse, le llamamos C. A este eje que une los focos de la parábola le vamos a llamar siempre el semieje real, y el otro eje, que en este caso es el horizontal, el semieje real, y el semieje imaginario va a ser el vertical. Entonces, semieje real, aquel segmento que une el centro con un foco. Semieje imaginario, el otro. Entonces, ¿qué se cumple en la hipérbola? Que C al cuadrado, o sea, la distancia que hay del centro al foco elevado al cuadrado, es igual a ¿qué? A la medida del semieje real al cuadrado más la medida del semieje imaginario al cuadrado. Entonces, en el 35 nos dicen determine la ecuación de la hipérbola de focos menos 1,1 y 5,1, y que tiene vértice en 0,1. Nos están dando entonces los focos y uno de los vértices. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar los puntos que nos dan en alguna gráfica. Entonces, nos dan el foco 1, que es el menos 1,1, aquí lo he ubicado, y el foco 2, que es el 5,1. Entonces, fíjense que la ordenada es constante en ambos focos. Para ir de un foco a otro, yo no tengo que desplazarme verticalmente, sino horizontalmente. Eso me dice inmediatamente que mi hipérbola es horizontal, ¿sí? Y también el vértice tiene la misma ordenada. Entonces la hipérbola es horizontal. Acá entonces el punto 0,1 es el otro vértice y lo he dibujado ahí. Inmediatamente, fíjense que en una hipérbola, al igual que en una elipse, el centro siempre es el punto medio del segmento que une los focos o del segmento que une los vértices. Entonces, la distancia que hay desde el centro a un foco es la misma que la que hay desde el centro al otro foco, o desde el centro al vértice al otro vértice. Entonces, el centro es el punto medio del segmento que une los focos. Entonces, por definición de punto medio, las coordenadas del centro entonces serían el promedio de las coordenadas de los focos, o de los vértices, si yo tuviera los vértices. Entonces, los focos son menos 1, 1 y 5, 1. Por lo tanto, la coordenada X del centro, es decir, la abscisa del centro, va a ser menos 1 más 5 partido en 2, el promedio de las abscisas. Y la ordenada del centro va a ser el promedio de las ordenadas, o sea, 1 más 1 partido 2. Así, el centro tiene coordenadas 2,1. Y aquí lo he ubicado. Entonces, ya tengo el h, k, ¿cierto? Para la ecuación de la elipse yo necesito saber si es horizontal o vertical. Ya sé que es horizontal, por lo tanto mi ecuación va a ser así. Ya tengo el h y el k, me faltan el a cuadrado y el b cuadrado. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Yo sé que la distancia del centro a los focos es 3, ¿sí? Porque la saco de los datos del problema. Por lo tanto, y también sé que la distancia del centro a los vértices es 2, ¿sí? Por lo tanto, tengo el C y tengo el A, ¿sí? Recuerden que acá el A es el que está asociado al X, entonces ya tengo que el que está asociado a X, que es el horizontal, vale 2, ¿sí? Porque la distancia del centro al vértice es 2. Y la distancia del centro al foco es 3. Entonces,
¿qué es lo que se cumple en mi hipérbola y en toda hipérbola? El C, que es la distancia del centro al foco al cuadrado, es igual a cuadrado más b cuadrado. Como yo conozco el C y el A, entonces tengo que 3 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más b cuadrado. Y por lo tanto, 5 al cuadrado, o sea, 5 es igual a b al cuadrado. Por lo tanto, b vale raíz de 5. Ahora que ya tengo a y b, ¿cierto? Voy a mi ecuación y reemplazo. Entonces, la ecuación de mi hipérbola sería la siguiente. Era horizontal, por lo tanto, es el cuadrado de x el que va positivo y el cuadrado de y el que va negativo. Por eso el menos en ese orden. Y la medida del semieje horizontal, o sea, el asociado a x, es 2, por eso va dividido en 2 al cuadrado, y el asociado al vertical es raíz de 5, por eso va raíz de 5 al cuadrado. Y el centro es 2,1, entonces tengo x menos la abscisa del centro, x menos 2, dividido 2 al cuadrado, menos y menos 1 al cuadrado, es decir, y menos la ordenada del centro al cuadrado, dividido raíz de 5 al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, mi hipérbola tiene esta ecuación que destaco acá. La excentricidad de la hipérbola se define como el C, que es la distancia del centro al foco, dividido la medida del semieje real. En este caso el semieje real valía 2 y el C valía 3. Por lo tanto, la excentricidad es 3 medios igual a 1,5. En una hipérbola siempre se va a cumplir entonces que la excentricidad es mayor o igual que 1. En una elipse la excentricidad estaba entre 0 y 1. En una hipérbola es mayor o igual que 1. En una parábola la excentricidad es 1 y en una circunferencia la excentricidad es 0. Ya, jóvenes, aquí ya hemos revisado algunos ejercicios que quería mostrarles. Ahora lo que voy a hacer es pasarme a GeoGebra y quisiera mostrarles cómo yo reconozco la gráfica de las 4 cónicas que hemos estudiado: circunferencia, parábola, elipse e hipérbola, en función de los parámetros que yo tengo. ¿Sí? Fíjense, vamos a partir con la circunferencia. Ya. Una circunferencia tiene ecuación x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces los parámetros de la circunferencia son el centro, h, k, que acá lo tengo en deslizador, y el radio, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo varíe la abscisa del centro? Fíjense que si h vale 3, por ejemplo, no, si h vale 5, el centro va a estar ubicado, la coordenada x del centro va a ser 5. ¿Sí? Entonces, dependiendo de los valores de h y k, mi circunferencia se va a desplazar y tener un centro según los valores de h y los valores de k. ¿Sí? Entonces, lo que hace el desplazamiento de h y k es que desplazan el centro de la circunferencia. ¿Y qué es lo que ocurre si el radio varía? Bueno, la circunferencia tiene menor radio, ¿cierto? Es más pequeña o más grande. Entonces, en función de h y k, así va a ir variando mi circunferencia. Ya. Vamos ahora con la elipse. La elipse, fíjense, nuevamente también tiene centro h, k. Entonces, pongamos que estamos en el origen. Centro h, k. Pero, ¿qué pasa si yo varío los valores de a y b? ¿Sí? Recuerden que a, en la ecuación de la elipse, es la distancia que hay desde el centro al vértice, ¿cierto? A es la que está asociada a la x
recuerden que la ecuación de la elipse es x menos h al cuadrado dividido a cuadrado. Entonces la a es la medida del semieje horizontal. ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que ocurre si aumenta a. Mi elipse se va a hacer más ancha y si disminuye se va a hacer más angosta. Ahora el b, que es el asociado al eje vertical, ¿qué pasa si aumenta mi b? Se va a ir haciendo más alargada. Si disminuye, se va a ir haciendo más chata. Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, el A es mayor que B? ¿Sí? Mi elipse va a ser más achatada, va a ser horizontal. ¿Y qué pasa cuando el B ahora es mayor que el A? Mi elipse va a ser vertical. Entonces, yo puedo saber inmediatamente si mi elipse es horizontal o vertical, fijándome en los valores de A y B, en el valor que divide al x menos h al cuadrado y en el valor que divide al y menos k al cuadrado. Dependiendo de cuál sea mayor, mi elipse va a ser horizontal o vertical. ¿Qué pasa si son iguales? Bueno, ahí voy a tener un caso degenerado que es la circunferencia, ¿sí? Cuando los semiejes miden ambos lo mismo, entonces estoy en presencia de una circunferencia. Y es lógico porque en la circunferencia todos los puntos equidistan al centro. Entonces, si los semiejes son lo mismo, voy a tener una circunferencia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si varío el centro de mi circunferencia? Bueno, voy a desplazar la elipse vertical u horizontalmente, ¿sí? Dependiendo del centro. Vamos a volver entonces al 0, 0. Y ahora vamos a estudiar la parábola. Recuerden entonces que la parábola tiene como ecuación, hay dos parábolas. Tengo parábolas que son verticales y parábolas que son horizontales. Vamos a estudiar primero la parábola vertical. La parábola vertical tiene la siguiente ecuación. Tiene la ecuación y menos k igual a ¿qué? A 4p, ya voy a explicar qué es p, por x menos h, donde h, k es el vértice de la parábola, y aquí está el vértice de la parábola. ¿Sí? Bueno, h, k es el vértice y p es la distancia focal, es la distancia que hay desde el centro, perdón, desde el vértice hacia el foco. ¿Sí? Recuerden que una parábola se define como el lugar de todos los puntos del plano que equidistan a un punto llamado foco y a una recta llamada directriz. Entonces, ¿qué va a pasar con mi parábola? Bueno, ¿de qué va a depender mi parábola? Primero, de dónde está ubicada su vértice. Si yo desplazo h y k, lo que va a hacerle a mi parábola es mover su vértice. ¿Sí? Me va a trasladar la parábola horizontal o verticalmente. ¿Y qué pasa si ahora varío el otro parámetro? El parámetro P, que es la distancia focal. Bueno, si P aumenta, la distancia focal es más grande y mi parábola se va a ir haciendo más angosta. Si el P disminuye, entonces se va a ir haciendo más ancha. Si el P es positivo, mi parábola está abierta hacia arriba. Si el P es negativo, mi parábola está abierta hacia abajo. Lo que es lógico, ¿sí? Porque tengo que y va a ser igual a un número negativo por x cuadrado, si es que el p es negativo, entonces mi parábola tiene que estar abierta hacia abajo. Y si el p es positivo, la parábola va a estar abierta hacia arriba. Entonces, cuando a mí me den la ecuación de una parábola, siempre tengo que reconocer el h, el k, para determinar el vértice, y el p, que me va a permitir discriminar si mi parábola está abierta hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí?
Aquí me faltó el cuadrado. Ahí sí. ¿Y cómo voy a saber si mi parábola es vertical u horizontal? Según la variable que está al cuadrado. Si es la x la que está al cuadrado, mi parábola va a ser vertical, abierta hacia arriba o abierta hacia abajo. Eso va a depender del valor de p. Pero ahora vamos a estudiar la parábola que es horizontal. Y la única diferencia es que en su ecuación es la y la que está al cuadrado. Entonces es de la forma y menos k al cuadrado igual a 4p por x menos h. Entonces, ¿cómo va a lucir esta parábola horizontal? Ya, mi parábola horizontal va a ser algo así. ¿Sí? Entonces, nuevamente, vértice h, k. Si varío los valores de h y k, se va a desplazar. Si varío la h, que es la abscisa, se va a desplazar horizontalmente. Si varío la k, se va a desplazar verticalmente. ¿Y qué pasa si yo varío el valor de p? Recordemos que al ser una parábola horizontal, entonces puede estar abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso va a depender del valor de p. Al igual que en la vertical, el valor de p me decía si estaba abierta hacia arriba o hacia abajo. En la horizontal, el valor de p me va a decir si está abierta hacia la izquierda o hacia la derecha. Si p es positivo, aquí lo pueden ver en el deslizador, la parábola va a estar abierta hacia la derecha. Si el p ahora es negativo, la parábola va a estar abierta hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer si mi parábola es horizontal o vertical? Viendo la ecuación, identificando qué variable está al cuadrado. Si es la y la que va al cuadrado, entonces es horizontal. Luego, que yo tenga la ecuación, voy a identificar el valor de p. El valor de p me va a decir si es que está abierta hacia la derecha o hacia la izquierda. Si p es positivo, a la derecha; si p es negativo, hacia la izquierda. Y el h como acá me va a dar el vértice, que acá dice centro porque es el mismo punto h como acá que usé para la circunferencia. Pero acá sabemos que es el vértice. Entonces, eso con la parábola. ¿Sí? ¿Qué pasa si el p vale 0? Eso es una pregunta interesante de plantearse. Bueno, ahí, si p vale 0, todo esto de acá se me va a hacer 0. Entonces voy a tener que y menos k al cuadrado es igual a 0, por lo tanto y es igual a k. Voy a tener una recta, ¿sí? La recta y igual k. Es el caso degenerado de las parábolas, claro. Si la distancia focal vale 0, entonces se me degenera en una recta. Y eso ocurre para la vertical y para la horizontal. ¿Sí? Si el p vale 0, degenera en una recta. En la recta y igual la coordenada y del vértice. Ya. Ya hemos estudiado entonces la parábola, la elipse y la circunferencia. Lo último que nos queda por estudiar es la hipérbola. Y voy a borrar acá. Y recordamos entonces que la hipérbola puede ser horizontal o vertical. Si mi hipérbola es horizontal, de esta forma, ¿sí? Voy a tener la ecuación que voy a dar acá. Voy a tener que la ecuación de mi hipérbola es x menos h al cuadrado dividido a cuadrado menos y menos k al cuadrado dividido b cuadrado, y eso es igual a 1. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer si mi hipérbola es vertical u horizontal? Lo voy a reconocer viendo cuál de las dos variables al cuadrado está positiva. En este caso es la x, por lo tanto es horizontal. El centro de mi hipérbola es h, k. Entonces, si yo varío h, k,
se va a producir desplazamiento de la hipérbola, ¿sí? Según el valor del centro. Y lo interesante es que si yo varío A y B, lo que se va a producir es esto. Si varío el A, recordemos que el A es el que está asociado a la X, ¿sí? Entonces, si yo varío A, lo que va a hacer es que las ramas de la hipérbola se van a acercar. ¿Por qué? Porque el A es la distancia que hay desde el centro a los vértices de la hipérbola. Entonces, si yo disminuyo el A, los vértices van a estar más cerca del centro. ¿Qué pasa si yo ahora varío el B? Lo que va a ocurrir es que las ramas de la parábola van a ser más abiertas, más ensanchadas hacia verticalmente, ¿sí? Porque así como el A es la distancia del centro a los vértices, el B representa el otro eje de la parábola, perdón, de la hipérbola. Entonces, si el B aumenta, va a ser más abierta, si el B disminuye, va a ser más cerrada. ¿Qué pasa en el caso en que el A sea igual a B? Veamos, fijemos A igual, ahí voy a tener lo que se llama una hipérbola equilátera, ¿sí? Una hipérbola equilátera es aquella en que el eje real y el eje imaginario miden lo mismo, ¿sí? Ya, entonces ya estudiamos la hipérbola horizontal. Fíjense que en la hipérbola horizontal los focos que están por acá, los vértices y el centro son todos colineales, ¿sí? Entonces, si a mí me dan los focos o los vértices, yo voy a poder saber al tiro también si mi parábola es horizontal o vertical fijándome en las coordenadas. Vamos ahora con la hipérbola que es vertical. La hipérbola que es vertical, lo único que va a cambiar es en el signo asociado. Entonces, acá era la i la negativa, en la horizontal, en la vertical, la i va a ser positiva y la x la negativa. Entonces, en una hipérbola horizontal, esta es su ecuación. Nuevamente, el a va a ser la longitud del eje imaginario y acá el b, ¿cierto? El b, que es el que está asociado al i, como el i es positivo, mi hipérbola es vertical, entonces ahora el b es el que me va a representar la distancia del centro al vértice. Entonces, si varía el b, que es el asociado al i, al ser vertical, lo que va a hacer es que las ramas de la hipérbola se alejen o se acerquen. ¿Y qué es lo que me va a hacer el a? Bueno, va a tomar el rol entonces de abrir, de ensanchar o eh, angostar las ramas de la parábola. Entonces, nuevamente, yo voy a poder saber si mi hipérbola es vertical u horizontal mirando la ecuación que me den o bien analizando el centro y los focos, ¿sí? Si yo conozco los focos, voy a poder saber si es vertical u horizontal. Bueno, chicos, esto ha sido lo que les quería mostrar de las cónicas. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Yo voy a estar atento. Espero que este video les haya servido para su estudio. Les mando mucho ánimo y que tengan una gran semana. Adiós.